Me gusta mucho tirarme a la piscina, me gusta mucho arriesgarme, me gusta crear trajes a medida de alta costura, muy específicos para el ser humano. Pero luego mi estilo es muy reconocible, sí, es un estilo muy rabioso, muy contemporáneo, con muchísima referencia a la identidad. En España falta una fundación tipo la Velázquez Foundation o la Picasso Foundation, donde esté aglutinado toda la excelencia de nuestro país, donde esté toda la maestría, donde esté reflejado toda esa singularidad que tenemos. Porque pensar que España, además del resto de los países, nosotros tenemos ese sustrato cultural de las tres culturas, del legado andalusí, del legado sefardí, que en Mallorca tenéis mucho, pero nosotros tenemos algo mucho más importante, que es el vínculo con Iberoamérica, que no tiene nadie en el mundo. Eso se debía trabajar mucho en las identidades de ida y vuelta. Hola a todos, muchas gracias por estar aquí con nosotros un día más en Minimal Design Talks. Hoy tenemos a Tomás Alía, un referente en el mundo del diseño. Muchísimas gracias por atendernos en tu magnífico estudio. Millones de gracias a vosotros, un placer estar con todos. Es un honor estar aquí y aprender un poquito de tu trayectoria. Pero como siempre empezamos cada podcast, ¿quién eres, Tomás? ¿Cómo te definirías y sobre todo cómo has llegado hasta aquí? ¿Quién soy? Buena pregunta. Bueno, soy un hombre, un diseñador que tiene dos sombreros. Por un lado se dedica a proteger y a promover la excelencia artesana española como señal de identidad, y por otro lado me dedico pues desde este estudio Caramba a ejecutar, a diseñar, a proyectar espacios públicos, espacios destinados a la gran mayoría por todo el mundo, y bueno, y sobre todo también pues a crear objetos, a crear confort, a crear situaciones de estado de bienestar para el ser humano. Y un poco esa es mi trayectoria. Por un lado artesanía, por otro lado el diseño. ¿Cómo te definirías más, como diseñador o como artesano? Ambos. Bueno, yo me defino como una persona inquieta que busca constantemente satisfacer las necesidades del ser humano. Por un lado la relleno con mi teoría estética que habla de mi identidad o habla de mi búsqueda. Y por otro lado, pues aportando experiencia, pues llevo muchos años trabajando y aportando conocimiento a lo que significa, pues eso, el hábitat, el entorno del ser humano, las relaciones del ser humano con el espacio, pues todo eso. Me defino como un buscador y una persona, si lo pudiera resumir, un nuevo hombre del Renacimiento que busca el nuevo humanismo. Me baso en la búsqueda del nuevo humanismo, algo así. La búsqueda del nuevo humanismo. Sí, mirar, pensar que en el Renacimiento los hombres se dedicaban, pues eso, a proteger las artes, a proteger la arquitectura, las bellas artes, por otro lado, y a poner en valor todo lo que hacía satisfacer pues el alma sensible del ser humano. Todo eso acabó, evolucionó mal, y ahora yo creo que hay una vuelta a ese renacer del nuevo humanismo, poniendo en valor todas estas bellas artes, todos estos oficios artesanos, todos los hombres y mujeres que piensan con las manos, todos aquella gente que se dedica a salvaguardar una teoría estética que habla de nuestra singularidad. Y todo eso en conjunto, de alguna forma, es mi intención, ponerlo en valor. ¿Por qué dices que acabó mal? Bueno, la evolución propia del ser humano, pues por diferentes cuestiones políticas, medioambientales, se da menos valor a lo que era ¿cómo te diría yo? El abrazar, el proteger, el mimar, todo lo que al hombre humano, al ser humano lo hacía feliz, y pensamos en el progreso, pensamos en el estado del bienestar, pensamos en la evolución lógica de lo que a veces acompañaba un poco la teoría política de la evolución. Y bueno, ahora hay una revisión en este mundo globalizado. Yo creo que la gente se tiene que mirar al ombligo, saber quiénes somos, de dónde venimos, y luego pues poner en valor todo eso a través de salvaguardar la teoría estética de cada uno, pero luego aportando lenguajes contemporáneos a través del diseño, que es la clave, fundamental para mí. Y enlazar un poco el valor de la artesanía, ¿no? Que se ha ido perdiendo, y creo que ahora vuelve, ¿no? Vuelve. Por eso te decía, mira, la artesanía la componen mujeres y hombres que piensan con las manos, que salvaguardan múltiples identidades, que realmente son el branding, la marca de los países. Por ejemplo, yo cuando proyecto un espacio, he terminado ahora un hotel grande en Sicilia, lo primero que hago, hablo con el cliente, me cuenta su target, pero lo que hago es recorrer la isla y buscar
a estas mujeres y hombres que salvaguardan la identidad de la isla a través de su manufactura, a través de su ejecución. Hay que pensar que la artesanía no es solo componer objetos de uso, sino también personas que constituyen un núcleo del cual salen pues edificios, todos los artesanos de la construcción tradicional, toda esa arquitectura vernacular que de alguna forma definía el paisaje de cualquier país, pues todo eso, el paisaje urbano te hablo, todo eso lo salvaguardan estas personas que convienen pues localizarles, mapear y ponerles en valor. Porque la artesanía crea una conexión que creo que no se consigue con la industrialización, ¿no? Escuché un escritor el otro día que explicaba que él primero escribe a mano. Muy bien. Aunque tenga ordenador, y la conexión que crea tiene que pensarlo mucho más. Es que hay un vínculo emocional. Lo contaba un día muy bien mi amiga Patricia Urquiola, la gran diseñadora. Hay un vínculo emocional entre la mano y el cerebro. Ese vínculo emocional, si lo ponemos en valor, lo que lleva a producirse son situaciones sublimes de lo que un hombre pretende proyectar. La conexión emocional entre la mano y el cerebro es clave. Sí. Piensas, pensar con las manos, escribir con las manos. Procesas y creas de otra manera. Totalmente. Procesas y creas de otra manera. Analizándolo. Es la proyección de tu misma expresión. Es clave. Sí. Pero la conexión es diferente. Tienes que pensarlo mucho más. Claro. El proceso es más costoso. Valoras más el movimiento. El movimiento. El escribir. Sin duda. Lo valoras más. Sin y al duda. valorarlo más, lo trabajas mucho más que si lo haces a máquina y lo puedes rehacer. Y lo puedes rehacer, lo puedes sustituir. No, cuando tú estás proyectando a ti mismo a través de tu gesto de movimiento con tu mano, es la forma en sí de proyectarte a ti, claro, sin duda. Y ese punto y esa conexión con el lugar y la artesanía es lo que le da el valor y lo que tú buscas en un proyecto, ¿no? Lo que para ti es ensalzar un proyecto. Piensa que cada objeto realizado por las manos de un artesano establece un vínculo emocional entre la persona que te lo ejecuta, en este caso el artesano, de manera exclusiva para ti, y la persona que la consumes, que eres tú. Entonces, ese vínculo emocional que se establece entre la pieza y el artesano y tú mismo, que eres el consumidor, es una cuestión que hay que poner muchísimo valor. Yo en mis proyectos lo que hago es, lo primero, como te decía, analizo las identidades. ¿Dónde estamos? Sobre todo. Para mí es primordial referenciar el entorno, saber dónde estamos y quién son los contadores de la historia de ese entorno. Los proyectos sobre todo necesitan mucho pensamiento, mucho thinking. Si estamos en Sicilia y aquí las manifestaciones culturales se refieren a estas mujeres que hacen tal teoría estética, o a estos hombres que tienen un patrimonio hablado o escrito o musical o transmisión de su lengua, o de su gastronomía o de sus movimientos culturales, pues todo eso me ayuda pues a definir el proyecto, sin duda. Sí. Pero tú tienes una línea marcada ya estética, personal. Bueno, yo me gusta mucho tirarme a la piscina, me gusta mucho arriesgarme, me gusta crear trajes a medida de alta costura muy, muy específicos para el ser humano, muy ad hoc para el cliente que los pide. Pero luego mi estilo es muy reconocible, sí, es un estilo muy, muy rabioso, muy contemporáneo, con muchísima referencia a la identidad, sobre todo, sí. Te centras en la identidad local, intentas pues proceder con materiales autóctonos, siempre en línea un poco con tu estilo. ¿Cómo definirías tu estilo? Pues eso, mi estilo es un estilo contemporáneo, que respeta mucho el pasado, pero que mira siempre al presente futuro. Mi estilo es un estilo viajero, que habla mucho de mí. Tiene muchas referencias a mi mundo interior, a mi origen, Toledo, Lagartera, mi madre, el templo ese de la excelencia artesana donde yo nací, pero luego proyecta mucho pues, situaciones en las que yo vivo en mis otras vidas, como es Marruecos, como es en los espacios donde realmente soy feliz. Proyecta mi felicidad en los momentos más sublimes, sin duda. Volviendo atrás, ¿cómo empezó esto? ¿Cuándo tú supiste que eras diseñador o artesano? Cuando intuí que la pedrada del diseñador y el artesano estaba encima mía. Sí. Bueno, pues mira, al nacer en uno de los grandes templos de la artesanía española, mi madre recién nombrada falleció hace unos meses, tesoro viviente. Esta mujer se dedicaba a promover y a proteger la excelencia artesana española a través de un trabajo de excelencia que era la labor de Lagartera. Ella lo colocó en las casas reales, dialogó, estableció puentes, viajó y montó muchas exposiciones, las cuales provocaban
que nuestra familia de alguna forma, con ese movimiento cultural que ella ejercía, nos vincularon mucho a esa atemporalidad, a ese mundo nómada cultural, y de alguna forma incitó en mi curiosidad por todo lo que tenía que ver, pues eso, con los montajes efímeros, con la estética en general, con toda esa defensa y toda esa pasión con la que ella hacía las cosas. Fue mi referente para mí, sí, totalmente. Naciste ya rodeado de arte y artesanía. Y nací rodeado, ella como ejemplo, pero sobre todo una comunidad creativa artesana, una comunidad tradicional artesana, y por otro lado, la gente que rodeaba en su entorno, la gente que era, pues eso, de alguna forma su camarilla, que le visitaban en casa, que rodeaban sus exposiciones. Todo eso hacía de nuestra vida algo muy, muy sugerente, sí. ¿Cuál fue tu primer proyecto? Pues mira, mi proyecto empezó en un edificio de apartamentos del Hotel Villa Magna, que empecé cuando no había terminado la carrera, y empecé haciendo apartamentos, de ahí surgieron... Carrera de diseño, entiendo, de diseño, ¿no? exacto. Empecé haciendo esos apartamentos y después surgieron rápidamente locales de ocio nocturnos, clubs, restaurantes, clubs privados. Hice muchos. En un momento en Madrid había hecho casi todo. Y venían los deportistas estos de élite internacionales. Recuerdo cuando vino Beckham, decía la prensa, ¿dónde se mueve Beckham por la noche? Y decía la prensa, no, a Tomás Alía le parece bien o le da la gana, porque al final iban a locales, pues uno que estaba aquí abajo, otro que estaba enfrente. Empezaste todo ahora, barullo que hay ahora, ¿no? Porque ahora parece que Madrid, montas un restaurante, si no tiene un diseño excepcional, no hace falta, ¿no? Totalmente. Casi ni abrir, ¿no? Pero empezaste un poco todo tú, ¿no? Fue el preludio, porque yo era de una ciudad que era muy tranquila, donde estaba marcada mucho esa manera de vivir a lo madrileño. Sus tascas, su identidad muy marcada, muy respetuosa y muy interesante, que ahora parece que se diluye un poco, pero por otro lado no había nada más. Los espacios multifuncionales que yo aporté, por ejemplo, hubo uno muy reconocido y premiado, fue Selarios Café. Eso fue la primera vez que se presentó ese espacio donde tú podías comer, bailar, consumir, comprar, y de repente también surgió también esa palabra, ese concepto de el evento, un local donde tú puedes alquilar y celebrar tu fiesta, tu presentación de moda. Toda esa secuencia se produjo a través de aquel espacio, y luego surgieron, pues, imagínate, el boom que vive Madrid hoy en día. Bueno, Tomás, pues tú naciste rodeado de arte, ¿no? Y artesanía, y en un entorno privilegiado, ¿no? Porque el diseño en España, pues no es que estuviera muy, muy reconocido, por decirlo de alguna manera, y tú en ese momento decidiste formarte en el mundo del diseño, no en la artesanía, ¿no? Totalmente. Yo tuve la inmensa suerte de nacer en ese espacio privilegiado, en esa templo de la excelencia artesana, y luego ese templo, a su vez, lo que traía, por el personaje de mi madre, era gente muy interesante que apostaba, bueno, pues por su estilo de vida, por su forma de defender esa maestría, por formar, por promover y proteger, y todo eso nos llevó a conocer gente apasionante, la verdad. Pero tú trasladas lo que es esa maestría, que entiendo que era en el arte y artesanía, lo trasladas a un espacio. Sí, eso es, al diseño. Fuiste el pionero. Al espacio, ahí está, sí. El incorporar artesanía y analizarla en clave contemporánea y aplicarla a mis espacios, fui el pionero realmente. Piensa que si esas identidades que las hemos rebuscado, que hemos mapeado en los países donde trabajamos, o España en concreto, yo me dedico a viajar para localizar dónde está el SOS de los maestros a punto de desaparecer, dónde está la gente joven que de alguna forma han emprendido y son nuevos creativos artesanos. Todo eso puesto en valor, aportando un lenguaje contemporáneo a través del diseño, es una manera de conectar con la gente joven, que hoy por hoy es la garantía, sin duda. Y cuando te salió la oportunidad de diseñar los primeros locales, no era una tendencia, que en Madrid no se daba ninguna importancia al diseño. Tú has comentado antes, pues es un local nocturno, era un espacio oscuro con una bolita en medio, pero no se daba ningún tipo de importancia a la experiencia vital de dentro, ¿no? Tú empezaste con eso. Totalmente. Y es difícil el primer proyecto, ¿no? Porque tú cuando le cuentas al propietario de eso, no sé cómo lo hiciste, pero al final dirás, ¿qué me está contando? ¿Qué dice este señor? Totalmente de acuerdo. Yo tuve la suerte de tener unos mecenas geniales. Por un lado tenían muchos restaurantes y por otro lado apostaban por el ocio nocturno. Entonces yo les dije, mira,
El llenarlos es fácil, pero consumir una experiencia, como acabas de decir, es diferente. Entonces, si nosotros los locales empezamos a diseñar, empezamos a definir, dibujando con luz, pues toda una experiencia sensorial, que es lo que te provocan todos estos locales. Si aportamos soluciones estéticas de mil maneras, trayendo pues instalaciones muy especializadas y muy sofisticadas. Si todo eso creamos una novedad, rompemos el mercado. Y así pasó. En un momento dado, arrancamos con el primero, apostaron por mí, tuve la suerte de este mecenazgo con empresarios del ocio y resultó fabuloso. Luego, por otro lado, tuve la suerte que la prensa internacional y nacional, por supuesto, lo entendió muy bien, lo reconocía rápidamente. Y entonces eso provocaba que surgieran locales y locales uno detrás de otro, siempre. Efecto bola de nieve. Totalmente, efecto bola de nieve total. Iba arrasando, iba contaminando al resto. Sí. Y empezaste con restaurantes y ocio nocturno. Hice, lo primero fueron locales de ocio, después club y luego a continuación restaurantes trajeron los hoteles. Iba todo por añadidura y por supuesto el mundo de la vivienda privada, que hemos hecho mucho también. ¿Y me gusta menos porque me obliga a dedicarme el mismo tiempo que a los espacios hoteleros. Y las soluciones son diferentes, claro. Son diferentes y pasan un poquito desapercibidas. Las puedes plasmar en una foto, sí, pero no tiene nada que ver. No evoluciona. A nivel de contarlo no tiene nada que ver. No hay la narrativa del proyecto, no tiene nada que ver. Solo te puedes hacer un traje exquisito para alguien en su entorno privado, pero lo que tú consigues en un hotel o en un museo o en un espacio público es muy difícil conseguir un espacio privado, sin duda. ¿Y cómo evolucionas? Empiezas, haces una serie de locales, me imagino que eso es una auténtica locura, empiezan a salir proyectos, ¿y qué haces? ¿Te plantas, montas un estudio? ¿Cómo evolucionas? Yo tenía bueno, desde el principio no tenía un estudio, obviamente, monté un estudio pequeñito, el estudio fue creciendo, nació en mi casa, fue a la calle, de la calle creció en un piso, y entonces la solución fue ya montar dos estudios. Entonces, dividir los proyectos en la misma calle, tenía unos equipos dedicados a unos proyectos y en la misma calle, en otro local, tenía otros equipos dedicados a otros proyectos. Después surgió la idea de este... ¿Por qué motivo? Pero por curiosidad. Porque pasa que los proyectos a veces los equipos se contaminan. ¿Cómo? ¿Perdona? Que a veces los proyectos se contaminan. Vale, y que estaban totalmente diferenciarlo, como aquí pasa por habitáculos y por equipos responsables es mucho mejor. Para el proyecto sale beneficiado, el cliente también. Tomo nota. Tomo nota. Pero que eran proyectos diferentes. ¿No? Proyectos diferentes, clientes diferentes, pero es curioso. Cuando hay armonía y de alguna forma hay un embrión donde solo se trabaja en ese proyecto y el entorno que lo abriga es solo único, es solo uno, pues mucho mejor, sin duda. Sí. Bueno. Y luego evolucionó de forma que esto antes de la pandemia surgió la manera de vincularme a una compañía donde aquí hacemos proyectos llave en mano, desde la constructora hasta el diseño que se ejecuta aquí, hasta la ejecución de cualquier elemento de mobiliario y demás, que también se produce con ese proyecto 360 grados, que es lo que hacemos aquí en Caramba. Aquí en Caramba tenéis todo, incluso constructora, ejecutora, ¿no? Hay un equipo humano de 200 personas que se dedican a hacer... 200 personas. Entonces, sí, que se dedican a hacer in-house, a hacer cualquier mobiliario, cualquier elemento, tanto de luminaria, textil, metal, vidrio, que se pueda diseñar, sí. Es una gran suerte. Pues, una buena gestión, 200 personas, pero bueno. Sí. Te aseguras de que el proyecto quede como habías imaginado. La ventaja es que no se subcontrata, todo está dentro de la casa y eso está muy bien. Claro. Genial, sí. ¿Y cuándo te surge Perdón. La primera? Porque ahora has trabajado en todo el mundo, has realizado todo tipo de proyectos no públicos. ¿Cuál es tú? ¿Cuándo surge tu primer proyecto público? ¿Cómo te sale esa oportunidad? Mi proyecto público surge en el momento que yo me dedico a hacer ocio nocturno. Entonces me doy a conocer rápido. ¿Este bar de quién es? De Tomás Alía. Entonces de un local sale otro, siempre. Cuando yo trabajaba, y además de proyectar ocio, luego pues salías, conectabas con la gente, de alguna forma generabas ese tejido de relaciones humanas, pues de ahí salen todos los proyectos del mundo, sí. Yo empecé así. Empecé pues dedicándome a venderme a través de una solución que era algo práctico, que era visionar o vivir lo que teníamos en marcha, eso es. ¿Y has trabajado en Qatar por todo? En Qatar estuve 4 años. Trabajé por un lado en un proyecto de un palacio importantísimo para la familia real y después luego trabajé en el proyecto del Estadio Olímpico Qatar Foundation.
con un estudio madrileño, con Fenwick Eribarren, y trabajamos en todo el interiorismo de este espacio y la verdad que fue un momento profesional maravilloso. Viajaba todas las semanas, tanto con un proyecto como por el otro. Me ocupó 4 años de mi vida. Luego abrimos oficina en Dubái con mis socios. Después trabajé en Irán, trabajamos en Middle East, perdón. Luego trabajamos en Saudi. Irán. En Irán, sí, en Irán con proyectos hoteleros. Y bueno, hemos trabajado por todos lados. En Iberoamérica, en México, en Colombia, en Argentina. Hice un hotel precioso, recuerdo. Y en Europa por muchos sitios, sí. Muchos proyectos en general. ¿Y cómo se gestiona un hotel desde aquí? ¿No? Porque hacéis el proyecto aquí, tienes Claro, pues mira, los proyectos se gestionan muy bien con los recursos humanos. Grandes proyectos, grandes equipos. Este es un estudio multidisciplinar donde arquitectos y diseñadores trabajan conjuntamente, pero hay una apuesta transversal donde todo el mundo tiene su participación a nivel creativo, bajo mi supervisión, por supuesto, y mi dirección creativa, pero el aporte de los equipos es vital para poder llegar a cabo. Y luego hay un responsable de equipo y por proyectos, sin duda, claro, al cual yo le pido explicaciones de cómo va eso. ¿no? Porque no es lo mismo trabajar aquí que trabajar en Irán. ¿no? La logística. No tiene nada que ver. Cuando surgen esos proyectos con las condiciones diferentes, apasionantes, por supuesto, a veces lo desarrollas con equipos locales, o a veces lo que haces es llegar hasta un momento del proyecto donde luego tú lo entregas y la parte final la pueden resolver gente local. Pero bueno, hay situaciones dispares para cada proyecto, sin duda. Claro, luego un equipo local pues tiene que intentar llegar el proyecto a la conclusión de proyecto que tú has planteado, sí. ¿no? Hay veces que no, que es todo desde aquí, in-house, pero bueno, pensar que el equipo de diseño que está aquí, la gran mayoría luego tiene otro equipo complementario en Murcia y desde allí están todos esos recursos humanos que se implementan por toda Europa, donde haga falta, en América, donde sea. Y montaste oficina en Dubái. Tuve oficina en Dubái, hicimos proyectos muy interesantes y luego toda la zona de Middle East trabajamos. Yo tengo un estilo que defendí muchísimo, que es ese Arab Design, ese estilo árabe en clave contemporánea. Me llevó a conquistar muchos proyectos, hice mucha mansión, hice mucho también local y sobre todo viviendas privadas. Trabajé en la Maca Project, trabajé en un master plan gigante en Saudi, muchos proyectos, sí. Y luego, sobre todo, me gusta muchísimo trabajar. Son grandes proyectos, pero me encanta trabajar en el pequeño objeto, en cualquier solución que tenga que ver con mi diseño creativo a nivel diseño industrial. Eso me apasiona. Diseñas producto. Producto. Para otras marcas o sí. propio. Diseñamos producto en general y la verdad que sí. Y ahora lo que hago es, eso por un lado en cuanto a diseño, pero luego hago mucha dirección creativa a nivel cultural. Pues soy comisario o curator de exposiciones. Vengo de Milán ahora mismo, donde presenta una escultura hecha con la comunidad alfarera y ceramista de Castilla-La Mancha. A través de 1.500 piezas diseñé un elemento orgánico realizado con cubos, que la verdad que ha funcionado muy bien. Lo hemos tenido en el Museo de Investigación y Ciencias de Leonardo da Vinci en Milán. He trabajado en el Madrid Design Festival, generamos proyectos culturales de mucha índole, muy interesante. Y ahora estamos inmersos en uno que presentamos a la reina el jueves pasado, hace 2 días, y se llama Alianza por la Lana. Desde el Madrid Design Festival y la fábrica se ha propuesto generar un grupo de impulsores de este proyecto para proteger y promover una fibra natural que hoy se considera un residuo, y en su momento, en su origen histórico, fue el oro blanco español, protegida desde la época de Alfonso X el Sabio. Supuso un valor cultural importantísimo para España. Pensar que España tiene 125.000 kilómetros de cañadas reales. El Renfe solo tiene 15.000 en vías de tren. Esas vías pecuarias, cañadas reales, son de todos los españoles. Esas cañadas son autopistas de vida, donde no hay herbicidas y las ovejas en la transhumancia llevaban las semillas y a su vez esas semillas se iban llevando desde el sur de España hasta el norte o en las islas o en todos los lados. Recorrían no solo por el valor sostenible y de implementación de las semillas, sino también
el valor cultural que arrastraban de norte a sur. A nivel etnográfico, perdón. Sin problema, bebe. Sí, sí. No, cortamos sin problema. Ahora. Que te hago hablar mucho a ti, yo hablo poco. Ay, no sabes. ¿Qué está pasando? Pero tengo razón. A ver, ¿por dónde íbamos? Por los... Las cañadas reales. Pensar, seguimos. Sí. Bueno, pensar que esas cañadas reales eran autopistas de vida. Las ovejas polinizaban con todas las semillas esas cañadas que estaban sin herbicidas y las llevaban de norte a sur. Pero luego había una implementación cultural interesantísima. Todas esas conexiones etnográficas, culturales, del lenguaje, que todo eso lo llevaban nuestros pastores que presumían de dormir en un hotel de las 1000 estrellas buscando la luna, o que buscaban también, por otro lado, la eterna primavera, pasando de la primavera del norte a de la primavera del sur a la primavera del norte. Y todo eso lleva una connotación cultural que es interesantísimo, que nos interesa poner en valor. Y por eso estamos inmersos en ese proyecto, para aportar la parte de diseño, que es la fundamental para crear esos lenguajes contemporáneos, tanto en moda como en nuestro lado arquitectónico. Pues hay soluciones para incorporar lanas en aislantes a nivel térmico y acústico, en cantidad de elementos decorativos que se pueden incorporar, y sobre todo pues, en el mundo textil, de las alfombras, etcétera, etcétera. Y ahora estaba considerado un residuo. Actualmente la lana, por ejemplo, cuando los pastores esquilan, es tan caro el esquilar, es tan poco lo que a ellos se les ofrece por esa materia prima, que la gente termina pues eso en contenedores y acaba siendo un residuo, claro. Cuando estamos en un planeta invadido por fibras derivadas del petróleo, que lo que hace es contaminar, la lana no contamina nada. Tú eres un estandarte de la artesanía, haces de conector. Es decir, a través del diseño puedes conectar un elemento artesano y darle pues la visibilidad necesaria para que se pueda reutilizar. Pero yo creo que ahora está muy en auge la artesanía, Sí, ¿no? la artesanía le pasa como a la gastronomía, mira. Sí, es que la gastronomía, porque tú fuiste el pionero, pero durante todo este periodo ha sido muy, muy, muy lineal. Ahora ha habido como un boom, ¿no? Con el tema del ocio, ¿no? Claro. La hostelería. En esto, la gastronomía en España hicimos una cosa muy bien, que fue, se creó el Basque Culinary Center en San Sebastián, en Donosti, y a través de la formación, de elevar el contenido, de elevar la conversación de la gastronomía, conseguimos que nuestros chefs fueran lo que es hoy, bueno, son prácticamente astronautas, siempre digo. Estos hombres que se les ha elevado, porque la narrativa es muy elevada, porque lo que aportan desde la materia prima hasta su elaboración por parte de ellos es magistral, llevan liderando la conversación durante 20 y tantos años, casi 30. La artesanía ahora es el momento, porque en un mundo globalizado donde todo es igual, el distinguirse con singularidad, con elementos que de alguna forma te definan como algo diferente, pues tiene un aporte cultural muy rico. La artesanía hoy es un momento que puede liderar también esta conversación, en el momento también que le incorporemos diseño. Cuando tú visitas ferias internacionales de artesanía, ya ves que hay familias con niños, con bebés en carritos, que les interesa consumir un objeto exclusivo, como te decía antes, pensado para ti. Esos objetos singulares que establecen ese vínculo emocional, como te decía antes, con ellos, a la gente joven le atrae. O sea, si tú vas a una gran superficie y te compras la taza o el contenedor que todo el mundo tiene, bueno, pues es divertido porque tiene un diseño bonito, pero bueno, todo el mundo lo tiene. Pero cuando al final esa misma pieza, por un poquito más de valor o casi idéntico, es una pieza exclusiva para ti, pues tiene un valor añadido increíble, sin duda. Incluso creo que la aparición de la IA ayuda a la artesanía, porque la hace más diferenciadora todavía. La aparición de la IA ayuda, pues eso, la hace más diferenciador, de alguna forma lo clasifica, lo ordena, te ayuda a mapear, pero hay una parte de la IA a nivel creativo para ti, para mí, que es la IA no crea, la IA no diseña, con lo cual ahí está el conocimiento y el ADN creativo y el alma creativa para crear y para diseñar cosas singulares, sin duda. Sí, pero frente a la inmediatez, y la IA acentúa muchísimo la inmediatez de la creación
copia-creación, ¿no? O híbrido de muchos conceptos, porque no es nada nuevo, simplemente es una big data que mezcla, ¿no? Y te crea un concepto muy rápido, ¿no? Que a muchos a lo mejor le llenará. Lo que es realmente creativo o artesano, pues aún alza mucho más el valor y se diferencia mucho más, porque se ve clarísimamente ahora. Totalmente, hombre. Está claro que la IA se retroalimenta del contenido que tú la has introducido, pero para los creativos realmente no nos aporta, bueno, soluciones prácticas en el sentido de ayudar a clasificar o ayudar a leer de manera rápida lo que nosotros le hemos implementado, pero a nivel de creatividad no aporta nada, sin duda. Hablando de creatividad, a mí me encanta analizar los tipos de proyectos. Tú veo que eres muy multidisciplinar, ¿no? Desde viviendas, desde proyecto comercial, desde proyecto público. Luego te haré un par de preguntitas sobre esto, pero lo que es el proyecto relacionado con la artesanía. Parece que es un proyecto más sencillo porque tiene menor volumen, como podría ser una escultura, una representación, pero ahora mismo lo que has hecho en Milán, ahí sí que tienes que ponerle un factor creativo extra muy, muy potente, ¿no? Porque de una serie de cerámicas o elementos tú tienes que crear una escultura o un elemento estético, pues para poder difundir ese material y que cree esa expectativa, ¿no? Está claro. Un lienzo en blanco, porque No, es una creación pura eso. Eso es. Mira, en el caso del proyecto de Milán, aparte de poder crear un diálogo con la comunidad alfarera de ceramista, de Castilla-La Mancha, de mujeres y hombres que se dedican a unos a modelar el barro y otros a decorarlo, esa intención de, a través de un elemento único, repetitivo, que es un cubo, y dejar marcada la impronta de cada artesano a través de su sello, su marca, su patrón, su pattern. Si nosotros les orientamos a nivel creativo con el gesto de cómo va ordenada y cómo va compuesta cada uno de esos elementos repetitivos, que a su vez llevan una impronta singular a través de esos patrones, vuelvo a repetir, yo creo que la aportación fue, lo primero, conseguir por una vez que una comunidad artesana trabajen conjuntamente. Se consigue. Y por otro lado, también provocar que ellos vean la necesidad, que a veces les cuesta, de lo importante que es el diseño para crear lenguaje contemporáneo. Porque si no, si toda la artesanía es excelencia, que eso es el objetivo final y máximo, pero si toda la artesanía es tradicional, pues a veces no conectas con unos mercados que en este momento son necesarios. Tú eres el conector. Es el conector. Bueno, intento sobre todo, mira, yo creo que hay una asignatura pendiente que es cuando al público joven le hemos interesado, la asignatura está resuelta, está aprobada. Si el público joven no le interesa nada porque el discurso estético o está anticuado o no les llega, pues la solución es mala, sí. Tienes que crear una experiencia, como lo has creado con los locales. Así es. Crear una experiencia es definitiva para todo. ¿Cómo planteas un proyecto cuando te llaman de Irán? O ya vas con una cadena, porque ahí, claro, me imagino aquí presentar un proyecto, sabes un poquito por dónde van los tiros, pero en Irán, cuando te plantas ahí, claro, ¿cómo lo haces? Cuando viajas a Irán y te reciben también y de repente dices, bueno, la idea. ¿Dónde estoy? Lo primero es conocer, a mí me gusta, lo primero es saber quién es el cliente, vale, eso va a empezar. Pero luego aterrizar el espacio y escuchar el entorno. Si es un espacio resuelto, hay que escuchar el espacio. Y si lo tienes que levantar, hay que ver el entorno, el paisaje, la luz, la cultura. Todo eso son las claves iniciales para ponerte a aterrizar a pensar un proyecto. A partir de ahí, bueno, ya surge tu creatividad, tu fantasía, tu relación con ese mundo, y a partir de ahí generas ese contenedor mágico. Un concepto. Empiezas con una idea general, sí, ¿no? Les planteas un concepto. Claro, yo lo que hago para conquistar a los clientes, siempre lo que hago es, una vez conocido, que conozco al cliente, que me convence el cliente, que no me convencen todos. No, luego entramos ahí. Eso me ha gustado porque puede ser todo tan bonito. Sí, una vez que el cliente me ha conquistado también, y el proyecto realmente, bueno, todos los proyectos son apasionantes, te merece la pena incorporarte a él, pues yo lo que hago es crear un concept design y hago ese análisis de cómo veo yo el proyecto. Pues a lo mejor recurro a la naturaleza, o recurro a un patrón que he visto por la calle, o de repente me inspira una sonrisa de un niño que está correteando por una medina, por ejemplo. Esas sugerencias a nivel compositivo, a nivel creativo, se las presento al cliente. Y si ese primer análisis, ese concept design al cliente le cautiva, yo sigo adelante. Si no, pues hasta luego, sin problema.
Tú empiezas con el concept y se lo presento. Y si no le interesa, nos damos las manos y hasta luego. Claro. Si no hay una... No, porque eso lo pasa si tú con el concept design no eres capaz primero hay un filtro que los clientes vienen a buscarte y también imagino que ya han mirado qué es lo que haces o a qué te dedicas o cómo eres. Claro. A partir de ahí, si ese filtro lo has pasado, luego tienes que seguir conquistando. Oye, mi idea inicial a nivel conceptual es esta. ¿Te gusta? Seguimos adelante. Sigue. Y si no, adiós. Y si no, hasta luego. ¿Qué tiene que tener un proyecto? Porque con la trayectoria que tú tienes ahora mismo, que tiene que tener un proyecto conceptualmente para que te interese. Tiene que tener gancho. A mí, yo cada día pido más alma, ¿no? Que el cliente, exacto, que el cliente tenga un aporte que a mí realmente me inspire. O sea, cuando el cliente o el proyecto tiene ganchos, y sobre todo si es cultural, me vuelve del revés. Porque cuando el proyecto tiene pozo, tiene reflexión, tiene thinking, tiene pensamiento, pues tú te puedes desnudar, te puedes dejar el alma ahí en el proyecto y sabes que lo va a recibir gente que está preparada, va destinado a un público que lo va a entender, o de alguna forma, como mínimo, hay una provocación que para nosotros como creativos es fundamental. Yo, en cuanto el cliente me ha seleccionado y veo que el cliente se interesa por mí, por mi vida, o por mi vida profesional, que es lo más interesante, claro, desde ese momento me vuelco. Para mí el proyecto más interesante, cuando me preguntan ¿cuál es tu proyecto más interesante? El que está por llegar, siempre. La pregunta un poco ese es mi siguiente proyecto, el más apasionante. Sí. Tiene que haber una predisposición por el diseño, ¿no? Está claro. Cuando el proyecto nace cruzado, el cliente no te fascina. La teoría estética impuesta es un horror. Ese briefing del proyecto que de repente vienen con los libros blancos estos que te analiza y te sueltan encima de la mesa. Yo quiero esto. Digo, bueno, si quieres esto, está fenomenal. Yo te lo voy a interpretar de cómo entiendo yo esto que tú quieres, con tus necesidades, respetándolas muchísimo, pero nada más. Claro. Sí, y hablábamos del concepto del proyecto y de que el cliente tiene que tener una predisposición por el diseño que a ti te cautive. Tú ahora estás en una posición que puedes más que elegir los proyectos, pero cuando empezabas me imagino que el filtro no era tan... No había tanto filtro, no, me imagino que cuando empezabas todos los proyectos eran bienvenidos. ¿A que sí? Claro. Hombre, ahora por supuesto, a mí los proyectos son súper bienvenidos, pero hay unos proyectos, por ejemplo, fíjate, cuando un creativo piensa todos los proyectos tienen que tener un aporte económico y todos los proyectos, que es una lógica, porque claro, mantener los estudios, mantener el personal, el tener cierta credibilidad va adosado a unos honorarios, va relacionado. Pero hay unos proyectos culturales donde uno se deja la piel, que no gana un duro, que satisfacen muchísimo, ¿sabes? Toda esta lucha por defender o implementar la identidad, por formar, aunque no tiene aporte económico, es muy satisfactorio. Mira, por ejemplo, nosotros ahora en Castilla-La Mancha hemos montado un máster de artesanía vinculado al diseño, con una intención que es la siguiente. Si nosotros a jóvenes, en lugar de ser ingenieros o ser astronautas o chef, de repente les invitamos a vincularse a una comunidad creativa donde la teoría estética del diseño esté incluida en lo que puede realizar con sus manos, donde va a vivir vinculado a un mundo sostenible, agradable, la naturaleza, la materia prima y la proyección de lo que él haga, se puede llegar a conocer y sobre todo puede ser profundamente feliz. Todo eso, si conseguimos a través de la transmisión de saberes, de esos guardianes, de esas identidades, transmiten esa garantía de saberes y sobre todo les formamos en maestría. La maestría se da con la experiencia, pero sobre todo les formamos en la teoría estética y en la importancia que tiene la artesanía, vinculada siempre al diseño, como digo, para establecer esos lenguajes contemporáneos. Yo creo que podemos crear una generación de gente talentosa muy interesante. Es que la sensación que me da a mí me cuesta mucho encontrar empresas que el responsable tenga a mi edad, por ejemplo, ¿no? Porque veo que no hay un relevo generacional. Claro. Veo que la gente se ha obsesionado en estudiar una carrera que me parece fenomenal, sí, pero no hay, lo que has dicho, maestría, no hay especialistas en ebanistería, no hay metalurgia, nos cuesta muchísimo. Y nosotros que estamos en una isla, mucho más. Totalmente. Y ves como las personas con las que estás trabajando, bueno, ya no están en retirada, pero casi no hay un relevo generacional. No ves ninguna empresa y no ves ningún tipo de motivación. Yo creo que también es falta de información. Es que es un tema que a mí me preocupa, porque digo, una empresa bien montada funcionaría maravillosamente. Sí. La clave en este momento es que esos guardianes, esos tesoros vivientes, esos maestros,
aporten el relevo generacional a través de la formación de nuevos talentos, de jóvenes, claro. Mira, por ejemplo, estaba en Milán hace unos días, aparte de la escultura que yo presenté con el gobierno de Castilla-La Mancha y con la Dirección General de Artesanía, que le hacen de esta Dirección General de una manera increíble. Acaban de inaugurar un espacio muy interesante, que era una antigua mezquita del siglo VIII dedicada a este estudio y a la promoción de la artesanía. Bueno, pues en Milán había propuestas, por ejemplo, la Michelangelo Foundation y la Coligny Foundation presentaron en la Villa Mozart un ejercicio que se llama la doppia firma. Es un ejercicio a doble firma donde los maestros artesanos, maestros, no artesanos, maestros, con un grado de experiencia y de reconocimiento increíble, se acercan a grandes diseñadores y este trabajo a cuatro manos de la maestría artesana y del diseñador genera una pieza. Y en esta Villa Mozart lo que había era pues piezas absolutamente singulares, en mármol, en metal, en textil, en madera, que eran increíbles porque habían intervenido las cuatro manos, sin duda. Hablando de Milán, el italiano, siempre lo hablamos, ahí es un tema cultural. Que ahora, cuando he comentado aquí que no hay un relevo generacional, también es porque no se da, o creo que no se explica, o no se informa, ¿no? Que es un poco vuestra función, ¿no? Cuando haces un proyecto cultural, la idea es dar visibilidad a lo que se puede hacer con la artesanía. A mí lo que me sucede es lo que he comentado, no hay un relevo generacional y para mí es una auténtica pena porque no hay especialistas. ¿Qué haremos cuando esta gente no esté? ¿Qué haremos? Un sistema industrializado no tiene ningún sentido para aportar valor a un proyecto. Y creo que el italiano, siempre lo hablamos, tiene un tema, lo tiene intrínseco, es decir, cultural. Se sabe vender muy bien, lo sabe explicar muy bien, y lo tiene montado de una manera, y no solo en el mundo de la artesanía o el mobiliario. Yo soy fanático del mundo del motor y lo mismo. ¿Cómo puede ser que están al lado de nosotros y sean los mejores en todo tipo de vehículos, en diseño, en mobiliario? Es un tema cultural de formación, ¿no? No sé cómo lo ves tú, pero tú has visto un poco la trayectoria durante estos años. Tiene que ver mucho con el ADN del país y que lo conforma. Ellos lo mismo llegan a elevar y a diseñar un motor como un mobiliario industrial, como ponen en valor su artesanía, como ponen en valor sobre todo su experiencia. O sea, el panettone italiano está en todo el mundo, el mobiliario italiano y la luminaria italiana está en todo el mundo, y el motor ni te cuento. Entonces yo creo que parte mucho de esa actitud y ese ADN que les conforma a ellos, de forma que les han metido en su mente que lo primero hay que ser unos grandes profesionales, especializarse, tener los oficios de primerísima calidad, los acabados primarlos y tener muchísima teoría estética añadida a ello, pero luego sobre todo saber contarlo y saber venderlo. Ha sido la clave, sí. Son expertos en marketing. Absoluto. También son los de lo mejor en moda, junto con los franceses. Y sin duda. El tema es que ellos saben explicarlo y creo que tienen un punto de paciencia y de visión a largo plazo. Porque es verdad que a veces crean muchos productos que creo que no son rentables de inmediato, pero tienen un valor a futuro, ¿no? Posicionándose como marca o como experiencia. Y creo que aquí, bueno, la tendencia creo que ahora es más positiva, tienen mucha más experiencia, puedes explicarlo, pero creo que no hay el mismo dinamismo que hay. Claro, ellos son grandes emprendedores y luego son muy visionarios. Una visión, es paciencia y visión. Para empezar, son grandes viajeros. Cuando tú viajas a Middle East, allí han estado ya los italianos. Y cuando viajas a China, allí están los italianos. Ellos han estado por todo el mundo y ellos son grandes visionarios de lo que está pasando, lo que va a pasar. Y todo ese emprendimiento, esa voluntad que tienen de crear cosas desde la novedad y también desde la experiencia, por otro lado, pues eso les hace únicos, sin duda. Y van a una. Porque muchos de los gremios trabajan conjuntamente y plasman, ¿no? Se mezclan motos, moda, mobiliario y crean un concepto único, una marca que es el Made in Italy. Tendremos que aprender un poquito. Lo acabas de decir, mira, ellos tienen una cosa buenísima que es el branding. La marca del país existe y la marca España no existe. No. O sea, existe la marca Francia, bien, ¿sabes por qué? Y existe la marca Italia y existe en parte la marca Portugal. Mira, la marca Italia está protegida por fundaciones como la Michelangelo Foundation, la Coligny Foundation. La marca Francia está por la Betancourt Foundation, que abriga esas marcas, protege la moda, los métiers de art. Por ejemplo, Portugal tiene la Fresh Foundation,
España falta una fundación tipo la Velázquez Foundation o la Picasso Foundation, donde esté aglutinado toda la excelencia de nuestro país, donde esté toda la maestría, donde esté reflejado toda esa singularidad que tenemos, porque pensar que España, además del resto de los países, nosotros tenemos ese sustrato cultural de las tres culturas, del legado andalusí, del legado sefardí, que en Mallorca tenéis mucho, todo el tema judío, pero nosotros tenemos algo mucho más importante, que es el vínculo con Iberoamérica. El vínculo con Iberoamérica, que no tiene nadie en el mundo, eso se debía trabajar mucho en las identidades de ida y vuelta. Y te pongo, por ejemplo, un ejemplo pequeñito. Mira, yo soy el embajador de la cerámica de Talavera y Puente del Arzobispo. Conectando con México, supimos que en su momento, cuando el virreinato, ceramistas talaveranos se implementaron en México y crearon la cerámica Las Talaveras mexicanas. Entonces, ahora la UNESCO la ha hecho Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO a Talavera, Puente, Chaclana y Puebla. Y entonces hemos conseguido declarar Patrimonio de la Humanidad a identidades y de vuelta. Esa es la clave. Poner en valor el vínculo con Iberoamérica. Hoy por hoy en esta ciudad se está llevando a cabo a través no solo de este boom inmobiliario que hay en esta ciudad, porque ahora van a aterrizar aquí cantidad de gente, porque la ciudad vive una luna de miel increíble. Pero sobre todo estamos ya algo más serio, que es el vínculo cultural. O sea, la lectura, ayer fallecía Vargas Llosa, la lectura de la identidad ida y vuelta está muy en valor. Tú vas a Arco, y este año yo di una ponencia sobre la necesidad de diluir las fronteras entre arte y artesanía. Cuando yo visitaba los stands de Arco, había mucha artesanía por un lado, pero lo que había es una cantidad de cultura iberoamericana maravillosa. Sí. ¿Y qué es lo que ha cambiado tanto Madrid? Porque Madrid va a tope respecto, aparte de la gastronomía y tus locales de ocio nocturno que marcaron la línea, ¿no? Pero ¿qué es lo que crees que ha cambiado Pues tanto? mira, el madrileño parte de una base que es, el madrileño es cariñoso, es receptivo. La gente que llega a Madrid se siente madrileña. Nadie es de aquí, todos somos de donde vinimos, pero todo el mundo tenemos esa suerte de sentirnos madrileños. Y esa aptitud inicial es una buena base para sentar todos los precedentes. Mirar, aquí han aterrizado las grandes marcas del lujo. El lujo ha vertebrado la cultura turística de la ciudad. O sea, el lujo lo que ha traído consigo es restaurantes, exposiciones, trae una demanda de la gente que se comporta de una manera. Y os cuento. Mirad, por ejemplo, este estudio está ahora realizando uno de los primeros proyectos de Brand Residence, donde un edificio singular de Gutiérrez Soto, el gran arquitecto que hizo pues, todos los edificios más importantes de esta ciudad, ese edificio donde él tenía su estudio y su vivienda se va a transformar en unas viviendas operadas por una cadena de hoteles, Banyan Tree, donde tú puedes tener tu casa, pero puedes pedir un servicio de gastronomía o de lencería o de paquetería en cualquier segundo. Ese punto adicional, ese confort o ese servicio que está dando a la ciudad no existía. Y todo eso lo que conlleva es que un posicionamiento, una marca de un branding bien reconocido invita a que venga el resto y todo eso lo que hace es elevar la oferta, sin duda. Sí, veo que la tendencia aquí en Madrid es muy positiva. Creo que todos deberíamos aprender de aquí. Muy. Has hablado de Arco. Y ahora que te tengo aquí, yo voy a aprovechar y tengo muchas preguntas sobre arte, Sí, ¿no? Porque como arte artesano, ¿qué opinas del arte actual? Bueno, el arte actual en general, hombre, es un arte reflexivo. El arte lo que tiene que hacer es, pues, de alguna forma, el arte te acercas para provocar emociones, para situarte en un momento cultural. El arte vive un momento reflexivo que se acerca, si hablamos de artesanía y arte, se acercan cada vez más a la artesanía. Interesan mucho esas culturas primigenias que la identidad la tienen muy salvaguardada, muy interiorizada. Y a los artistas cada vez más les interesa mucho ese mundo particular. Entonces, el arte vive un momento reflexivo. Hay un arte político que se ve mucho en Arco, que es una reflexión, hombre, pues normal del momento actual a nivel político. Pero luego hay un arte que se acerca muchísimo al trabajo manual,
a todo, no trabajo manual mal entendido, a la maestría de lo que tiene el pensamiento con las manos. Eso interesa muchísimo cada vez más a los artistas. Mira, yo este año acudo a Casa Decor y con una apuesta para Cosentino y he hecho reflexionar en tres puntos. Por un lado, en un material tecnológico, que lo tiene esta firma. Por otro lado, pero siempre reutilizando materiales y dándoles una segunda vida. Por otro lado, en la artesanía, que también está realizada a través de materia prima reutilizada, en este caso telares reutilizados, se llaman jarapas, de textiles que ha utilizado el hombre, y los vuelven a teñir, los vuelven a tejer, a reutilizar. Y el arte en el caso de esta apuesta que he hecho este año, que está todavía hasta mayo, dialogar tecnología y más con artesanía de segunda vida, con arte que se acerca a la artesanía, se crea un triángulo ahí muy interesante. Yo creo que eso es un poco el futuro. Estás conectando, como has comentado sí, antes. Sí. A mí la sensación del arte que me da ahora es más hacia una experiencia, hacia la inmediatez, incluso a veces hacia la especulación, ¿no? Porque si lo comparamos con pintura antigua, veías ahí una calidad de ejecución que era muy, muy, muy difícil de imitar o copiar y que pues, se necesitaba un periodo de tiempo muy elevado y una técnica prácticamente inigualable. Hoy en día es más una experiencia, no hay mucha performance. Hay relación con la artesanía, mucho trabajo manual, como tú has dicho, pero no sé qué opinas del arte actual, ¿no? O comparándolo con el antiguo, no sé cómo lo ves. Yo para mí que vivo un momento reflexivo y luego hay muchas especialidades, el videoarte, la fotografía, que también la fotografía tuvo un boom y de repente está más tranquila, de repente lo veo así. Pero luego el arte es muy experimental, se acercan jóvenes creativos y quieren investigar con la forma de aportar su pensamiento, de contar su pensamiento. Entonces es un momento, sí, quizá la inmediatez tenga bastante peso en este momento, sí. Sí, falta a veces ver pozo, ¿no? esas obras, exacto, con mucho pozo, mucha maestría, con mucho dominio. Pero bueno, es el momento que nos toca vivir, sí. ¿En qué momento estás ahora? Bueno, pues sigo utilizando mis dos sombreros, preparando proyectos culturales. Uno muy interesante que es presentar la candidatura de Toledo para Capital Europea de la Cultura. Estoy como director artístico. Por otro lado, preparando un proyecto apasionante también, que tiene una parte de dirección creativa muy interesante. Otro muy interesante que es a través de los fondos europeos. Soy parte del equipo creativo de unas esculturas que se van a situar en Talavera de la Reina, con un aporte de diseño por nuestra parte increíble, hecha por un grupo de 16 ceramistas y decoradores cerámicos, muy interesante, escultores y decoradores cerámicos. Y eso por el lado cultural, preparando un proyecto muy interesante para Nápoles. Nápoles. Habitualmente voy a la edición de Edit Napoli. Llevo comisarío el lado español a través de jóvenes de diseño de producto que les selecciono y van para Nápoles. Y este año, bueno, una actuación en una instalación de un espacio sugerente. Trabajando en eso. Y luego, por supuesto, el estudio. El estudio trabaja en este momento en numerosos proyectos hoteleros para diferentes compañías en la ciudad, Madrid, en España y bueno, en varios sitios. Y luego pues trabajando también en otros proyectos diversos que son interesantes. Viviendas como Brand Residence, pero vamos, la mayoría en proyectos hoteleros. Sí. Cuando empezaste, ¿tenías alguna idea de que llegarías hasta aquí? Cuando empecé no sabía lo que iba a pasar, desde luego, pero sí intuía que algo curioso bueno, iba a pasar. Sí, ¿no? Sí, porque yo era no sé cómo definirme. Cuando era pequeñito digo, o sea, tenía mis amigos, he hecho mucho de convivir, de aportar, pero luego tenía mis pedradas, como yo digo, y lo notaba, intuía qué cosas podían pasar, sí, yo creo que sí. Sí. ¿Qué recomendación le darías a alguien que quiere empezar en el mundo del diseño? La clave para todo es aprender, comparar, leer y viajar. Viajar para un diseñador es la clave, o sea, saber qué está pasando en el mundo, no solo a través de redes y de soluciones fáciles, sino a través de la experiencia. Experimentar es la clave.
cogerte un tren, cogerte un coche, ver otros continentes, analizar la sabiduría de esta gente, su estilo de vida, sus porqués. Los porqués a un diseñador le cuentan muchísimo. Pararse a pensar, escribir, ver el entorno, el paisaje, la luz. La meditación creativa es esencial para dedicarte a ello. Ir un poco a contracorriente, ¿no? Porque en un mundo tan digitalizado como es el actual, abrazar la artesanía o pues mira, evolucionar conjuntamente con los dos. Totalmente. En el mundo globalizado, donde todo el mundo proyecta a veces parece lo mismo, lo más importante y lo que yo les recomiendo es crear situaciones de singularidad. Pues con aportes de artesanía, como bien dices, que realmente son los magos de toda esa exclusividad singular, pero también, pues eso, que su impronta quede marcada, sin duda. Y ahora esto ya para mí. Recomiéndame 2 o 3 libros que creas imprescindibles. Uy, mira, pues para ti. te los voy a pásamelos, por favor, mira. Me encanta pedir, ¿no? Porque... Sí. Perdóname. Mira, hay un libro que yo creo que todo arquitecto debía leer, y diseñador, que es este del manantial. Entonces, en este libro habla de situaciones muy interesantes dentro de un despacho, donde hay un joven arquitecto que es súper arriesgado, súper osado, y en esa necesidad de crear ese individualismo, esa manía que tiene el propio arquitecto por marcar su impronta, se encuentra pues con todas las dificultades que tiene el mundo globalizado. Este os lo recomiendo y se llama El manantial. El manantial. Yo creo que lo debemos leer todo el mundo. Luego hay un libro muy interesante que es otro de la belleza, que yo creo que todo el mundo tiene que acercarse a un libro que hable de la estética, de la belleza, del lenguaje del alma, que para mí es fundamental. Y luego, sobre todo... ¿Cuál es este libro? ¿Cómo se llama? Es un libro de Humberto Eco que habla de la belleza, que es muy interesante. Bien. Ese yo creo que lo debemos tener todos a buen término. Y luego hay un libro último que yo soy culpable de él, que he publicado sobre la identidad donde yo nací, que se llama La labor de la cartera, sus indumentarias y los otros procesos textiles. Este libro que dices, bueno, teóricamente me puede aburrir, es tan singular que un día a mí me llamó Mario Testino y me dijo, Tomás, esta identidad tan particular que retrataba tanto Sorolla y que Ortiz Echagüe fotografió tantísimo, ¿existe? Digo, sí existe, vete para acá, que yo la tengo en mi familia también y existe en este sitio. Vino, fotografió una sesión muy larga de 3 días con diferentes trajes y actitudes y estilo de vida de los interiores de las casas. Y el año pasado en el Palacio Bonaparte en Roma proyectó una exposición que se llama A Beautiful Wall, lo más bonito del mundo, y la foto única que había era una secuencia de esos trabajos de las medias bordadas de estas mujeres de una manera exquisita. O sea, para él era la foto de España. Entonces ese libro también lo recomiendo. Muchísimas gracias, Tomás. No, gracias a vosotros. Me ha encantado hablar contigo y seguro que feliz. A nuestros oyentes habrán disfrutado y habrán aprendido muchísimo. Feliz. Te doy la enhorabuena y muchísimas gracias. Millones de gracias, de verdad, un placer.